con una bienvenida de casa a darle la bienvenida a Oscar. Buenos días a todos, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Es posible que ya me vieron muchas veces, como lo comentó mi hermano, y pues es en realidad un gran placer volverles a ver, y quizás ahora más que nunca vamos a vernos muy seguido. Amén. Voy a invitarles a abrir la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando Romanos en el capítulo 12, versículo 3 al 8, y les suplico ya cuando lo tengan en sus manos, vamos a leerlo. Amén. ¿Qué les parece? Se ponen de pie, abren ahí Romanos 12, 3 al 8. Amén. Dice del versículo 3 en adelante, creo que ya todos lo tienen ahí ubicado. Romanos 12, 3 al 8. Dice la palabra del Señor: digo pues, Pablo hablando, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero de todos los miembros tienen la misma función, así también, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Le he nombrado a la enseñanza esta mañana un cuerpo en Cristo. Todos nosotros aquí, si hemos dado nuestra vida a Jesucristo, amén, si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, en realidad somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros, como acabamos de leer. No voy a hablar mucho acerca de trasfondos de este libro. Me imagino que quizás algunos de ustedes ya tienen la idea de lo que se trata, pero trataré de ser breve en cuanto a quién escribió el libro y todo lo que hay en él. Amén, las cosas, cómo está delineado este libro, todos los temas que hay en él. Pero me imagino que ustedes saben que el autor el escritor de este libro es el apóstol Pablo. Lo escribió a la iglesia de Roma aproximadamente a unos 56 años después de Cristo. Ahora, se entiende de que Pablo no es básicamente el fundador de la iglesia. Claro que él fundó muchas iglesias en aquel entonces, pero básicamente se entiende de que la iglesia de Roma no fue levantada por él. Parece ser que algunos hermanos que estuvieron en Jerusalén durante los días de Pentecostés, algunos hermanos ahí regresaron a sus lugares en Roma, y ellos mismos son aquellas personas que probablemente levantaron esta iglesia. Pero Pablo aquí, él quiere básicamente introducirse o presentarse a quién es él. Y luego básicamente en toda la carta de los romanos, él redacta una exposición completa y ordenada de varios temas, grandes principios acerca del Evangelio.
Y nada más voy a nombrar algunos de estos temas de manera breve, y luego vamos a entrar a la enseñanza de hoy. Pero básicamente entre todos estos temas tenemos la actitud de Dios hacia el pecado en Romanos 1. Básicamente el pecado no es agradable delante de Dios, y por esa razón Él envió a Jesús para poner el pecado del mundo entero sobre sí. Luego tenemos el juicio de Dios en Romanos capítulo 2. Dios un día va a juzgar a este mundo, va a juzgar a todos los seres humanos de acuerdo a sus obras, dice la Biblia. Pero lo interesante es que nosotros básicamente no seremos juzgados por nuestros pecados, porque nuestros pecados han sido puestos sobre Jesús cuando Él fue a la cruz. Pero Dios juzgará al mundo. Luego habla acerca del efecto del pecado de Adán en Romanos 5. Básicamente Adán fue la persona, Adán y Eva, la primera pareja a quien Dios creó, y luego ellos le abrieron la puerta al pecado, por lo cual el mundo entero se infestó de pecado. Y conocemos nosotros que por causa de ellos el mundo entero básicamente nace de manera pecador. Habla acerca de los creyentes que estamos muertos al pecado en Romanos 6 también. Cuando nosotros venimos a la fe, básicamente morimos al pecado. Por haber recibido a Cristo Jesús, nosotros ya no estamos vivos al pecado, sino muertos al pecado, y ahora vivimos para Dios. Amén. Ahora estamos vivos para Él. Habla acerca de la lucha del pecado en Romanos 7 y acerca de la vida en el Espíritu, Romanos 8, la soberanía de Dios, Romanos 9, la justificación por la fe, Romanos 10, y en fin, habla acerca de nuestra actitud hacia los judíos en Romanos 11, exhortaciones luego en el capítulo 12, donde vamos a tomar hoy el capítulo 12, y vamos a mirar ahí acerca de nuestra actitud hacia los judíos, voy una línea más adelante, acerca de los deberes de los creyentes. Como cristianos, Dios nos ha dado a nosotros básicamente responsabilidades. Como un cuerpo de Cristo que somos, estamos unidos y trabajamos todos juntos en unidad. Y luego vamos a ver acerca de que somos un cuerpo en Cristo compuesto de estos miembros, y tenemos básicamente diversidad de dones que Dios nos ha dado para servir. Amén. Así que vamos a continuar de aquí la importancia y la función del cuerpo de Cristo. La Biblia dice, hermanos, de que la iglesia, nosotros los creyentes, somos un cuerpo en Cristo. Y luego dice la Biblia de que Cristo Jesús es la cabeza de esa iglesia. Y a veces nos ponemos a pensar, bueno, en realidad, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo Jesús es la cabeza. Pero más que todo nos está dando un cuadro que habla de lo espiritual para que lo podamos entender. Y vamos a mirar que el cuerpo se compone de diferentes miembros, y que cada miembro desempeña una función para el beneficio del cuerpo, lo cual indica que cada miembro es necesario para la función del cuerpo. Cada miembro es importante y necesario para el cuerpo. Ahora bien, porque cada miembro es útil y necesario para el cuerpo, para la función del cuerpo, Pablo dice que ningún miembro del cuerpo debe sentirse superior a los demás. Si nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, o si lo hemos aceptado como nuestro Salvador, somos miembros del cuerpo. Amén. Y ninguno de nosotros podemos sentirnos superiores a los demás miembros del cuerpo. Dice el verso 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios
repartió a cada uno. En otras palabras, los hermanos no deben expresar sentimientos, como acabo de mencionar, superiores a los demás. Y este aviso, hermanos, es muy necesario porque siempre hay quienes se elevan sobre otras personas. Siempre hay personas de que dicen, bueno, yo tengo más habilidades, tengo mejores dones, yo hago esto y hago lo otro. Y muchas veces todo esto influye a que algunos miran a otros de menos, ¿sí? Pero no entre nosotros, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo que Dios ha levantado para beneficiar al cuerpo de Cristo, que somos la misma iglesia. Entonces, quiero decir que el hecho que una persona posea varios dones, es posible que alguien tenga más que un don, pero el hecho de que alguien tenga muchos dones no significa que esa persona es madura en la fe, ¿verdad? No significa que tal persona sea madura en la fe. Los hermanos no debemos entonces expresar sentimientos superiores a otros. Dice la segunda parte del versículo 3, dice, sino que piense de sí con cordura, o sea, con prudencia. Que piense cada uno con medida conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada persona. En otras palabras, pienso yo de esto como actuar con prudencia o reflexión. Nuestra vida en la iglesia debe de actuar con prudencia y reflexión, siempre viendo a las otras personas inclusive como superior a ti. ¿Okay? No hacer a una persona menos a ti, sino considerar a esa persona que es superior a ti. Y básicamente eso es humildad. Lo primero que miramos acerca de Jesús, su ejemplo es que Él se humilló, dice la Biblia. Que Él siendo Dios se hizo humano, se hizo hombre y luego se hizo siervo de todos, nos sirvió, se humilló, consideró al pueblo de Dios como algo superior, como algo muy bueno, ¿verdad? Y se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, por esa misma razón, nosotros como hijos de Dios debemos de mirarnos unos a otros, inclusive como superiores a nosotros mismos. Debemos amarnos unos a otros. Y luego, básicamente, emplear cuando Dios nos ha preparado, emplear los dones que Dios nos ha dado, sin necesidad de hacer algo que Dios no nos haya llamado a hacer. ¿Sí? Sino todo hacerlo con cordura, con prudencia. Dice el verso 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí entramos a los miembros del cuerpo y la función. Acuérdense, está hablando acerca del cuerpo de Cristo, está hablando de ustedes, está hablando de nosotros. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que la iglesia somos un cuerpo de creyentes. Amén. Ya sea que hablamos de la iglesia internacional en todo lugar, algunas veces uno se pone a pensar, wow, esta es toda la iglesia, ¿por qué somos tan poquitos? Pero hay mucho pueblo en el mundo entero. Y ya sea que hablamos al nivel internacional, la iglesia global, o sea que nos refiramos a este grupito de personas, somos pueblo de Dios. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Aquí somos nosotros un cuerpo en Cristo y nos ayudamos unos a otros y miramos unos por los otros. Amén. Luego la segunda parte del verso 4 dice que no todos los miembros tienen la misma función. No todos tienen la misma función. Verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos ha dado el ejemplo del cuerpo de Cristo. Y a veces, como mencioné hace un momento, es un poco difícil de captarlo, ¿no? De entenderlo, uno, cómo es posible que nosotros somos ese cuerpo y queremos más explicación para entenderlo mejor.
Entonces, para eso mismo, para entenderlo mejor, Pablo nos da una ilustración acerca del cuerpo humano como ejemplo, donde dice que Dios ha puesto los miembros del cuerpo como Él quiso, ¿verdad? Si ustedes pueden verse, pueden considerar su cuerpo, ¿verdad? Sus manos, sus pies, sus oídos y todo su ser, cada parte que funciona diferentemente, consideren eso. Y entonces nos sirve de ejemplo y nos damos cuenta de que cada miembro tiene una función distinta a la otra. Entonces, porque cada miembro tiene una función distinta en nuestro cuerpo, estamos hablando ahora de nuestro cuerpo físico. Entonces, por eso es que no puede decirle la mano al pie, sabes que no te necesito. Y lo que quisiera que entendiéramos es que Dios quiere promover la unidad entre nosotros. Dios quiere que logremos captar la importancia de poder ayudarnos unos a otros, de crecer juntos, amén. De poder mirar la necesidad de otras personas y realmente tú juegas un gran papel aquí en este lugar, cada uno de nosotros. Entonces, porque cada miembro es básicamente importante, como les acabo de decir, la mano no le puede decir al pie, no te necesito. O tampoco al ojo puede decirle, digamos, a las manos, no tengo necesidad de ustedes. Al contrario, ¿qué es lo que haces tú cuando tienes apetito, tienes hambre? Obviamente vas a la cocina, los pies te llevan a la cocina y luego las manos empiezan a preparar los huevos fritos, ¿no es cierto? O sea, lo que sea, y luego te das cuenta que la mano está llevando a la boca la comida, los alimentos. ¿Para qué? Lo está haciendo para ayudar al cuerpo, para nutrir al cuerpo. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y somos útiles con esa misma idea, somos útiles en este cuerpo, que cuando tú ves a alguien llorar, gimes con esa persona. Cuando tú te das cuenta que alguien duele por cualquier razón, un dolor emocional, por cualquier situación pasada, tú oras por esa persona y dueles con esa persona. Amén. Entonces, y de esa misma manera, volviendo a la idea del cuerpo, al cuadro que nos da acerca del cuerpo físico, las manos no pueden básicamente hacer lo que los pies hacen. A menos que alguien camine ahí como alacrán con las manos. Pero los pies tienen una función especial. Luego básicamente nuestros oídos lo mismo, nuestros ojos de igual manera. ¿Verdad? Cuando tú te das un tropezón, ¿qué haces? O cuando tú te cortas, te haces una cortada en alguna parte de tu brazo, de tu mano, de tu brazo, en lo que sea. ¿Verdad? ¿Estás listo ahí para qué? Para echarle alcohol a esa herida, para vendar esa herida, y estás ahí tratando de ayudar ese brazo o esa herida, porque es necesario para beneficio del cuerpo. Entonces no le puede decir a ninguna parte del cuerpo, a la otra parte del cuerpo, ¿sabes qué? No te necesito. Y el punto es que todos nosotros en la iglesia somos útiles, somos necesarios para crecer juntos, para desarrollar todo lo que Dios quiere que seamos dentro de un rebaño, para que el mundo pueda ver quiénes somos, amén, y puedan venir otros a la fe. Puedes abrir ahí en 1 Corintios 12:21, y ahí dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Verso 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Si ustedes notan esa palabra aquí, donde dice son los más necesarios, las partes del cuerpo más débiles son los más necesarios. Piensa alguna parte de tu cuerpo que es tan débil en tu cuerpo. Lo que se me viene a la mente son los ojos. Los ojos es uno de los miembros muy, muy delicados, ¿no es cierto? Te cae una basurita y estás tratando, ahí no puedes ver. Estás tratando de limpiarte el ojo para poder ver y caminar.
muy débil, mas sin embargo es tan necesario. Amén. En el cuerpo de Cristo surge igual. Hay veces, digamos, alguien no posee grandes dones como tú lo esperas, mas sin embargo esa persona es muy, muy necesaria en el cuerpo de Cristo. Y ahí mismo en el verso, mejor dicho, en 1 Corintios capítulo 12, mirando el verso 23, dice, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más diligentemente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Verso 25, para que no haya desaveniencia. O sea, esto es para que no haya diferencia en el cuerpo de Cristo, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Y esa es mi oración aquí en este rebaño pequeño que Dios ha levantado. Que nos ocupemos, que nos preocupemos unos por los otros. Que podamos en realidad sentir la pena, el dolor, la fragilidad de otras personas y podernos ayudar. Cuando alguien se siente desanimado y ¿sabes qué? Ya no me interesa, ¿y por qué no? Y seamos básicamente verdaderos en lo que sentimos y podamos compartir nuestro dolor, nos ayudemos unos a otros. Oremos unos por los otros. Amén. De la manera entonces que Dios ha formado el cuerpo humano y lo ha hecho de muchos miembros con diferentes funciones, así también el cuerpo de Cristo. Los creyentes somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros del cuerpo con una función específica. Cuando yo pienso acerca de estas cosas de mí mismo y digo, wow, en realidad yo no merezco. ¿Cómo es posible que Dios nos ha puesto en esta posición de ser cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo Jesús, ya sabemos quién es Él. Amén, Él es Dios sobre todas las cosas. Siendo Dios, se hizo humano. Nos amó hasta la muerte, se dio a sí mismo y nos hizo un cuerpo para Él. Somos el cuerpo de Cristo. Es una gran posición que en realidad no merecemos. Y nosotros como cuerpo debemos funcionar entonces de acuerdo a este modelo. Si nosotros funcionaríamos en realidad en obediencia a lo que dice aquí, reconociendo lo que dice, reconociendo nuestra posición en el cuerpo de Cristo, hermanos, seríamos una iglesia, y es lo que deseo, una iglesia que promueve la unidad, que promueve la amistad, que permanecen juntos como la iglesia primitiva. ¿Saben que la iglesia primitiva partían pan juntos? Y continuaban, dice la Biblia, en oración en la palabra de los apóstoles. O sea, ponían en práctica, vivían las escrituras. Si ustedes miran ahí Hechos 2:42, ahí dice que perseveraban en la doctrina, dice que había comunión unos con otros. Es lo que a veces falta dentro de rebaños, donde no hay comunión. Amén. Como un rebaño joven, necesitamos básicamente poner estas cosas en práctica y crecer en esto. Dice que ponían en práctica la comunión unos con otros, partían el pan unos con otros. Me imagino que aquí ustedes hacen algunas de estas cosas, quizás no todas, pero les animo a que lo hagan y que puedan experimentar la grandeza, la bendición que hay en practicar estas cosas. Cómo Dios fortalece básicamente a un grupo pequeño de personas. Dice que ahí permanecían en oración y luego con alegría y sencillez. Vamos a mirar Hechos 2:42. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué bonito, ¿verdad? Poder compartir. Todo era en común con ellos. Verso 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Noten esta palabra, con sencillez.
No había ahí la idea de que alguien era superior sobre otro, sino que era gente sencilla. Eran personas humildes, con sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Yo les aseguro que si nosotros comenzamos o continuamos, mejor dicho, ya que lo estamos haciendo, y crecer en este convivio, el mundo va a ver. El mundo se dará cuenta de que tú eres una persona diferente. Y quizás te pregunte, bueno, ¿qué haces tú? ¿Dónde vas? ¿Por qué te portas como eres? Y les aseguro que habrá alguien que nos seguirá y vendrá a la iglesia. Pero necesitamos fomentar esa unidad entre nosotros. Y luego, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Noten esta otra cosa. Cuando nosotros somos un buen ejemplo y participamos en lo que estamos aprendiendo, Dios se encarga, no nosotros, pero Dios se encarga de añadir, de traer a la gente a la iglesia. Si tú tienes el deseo de convertir a alguien, no más ora por él o por ella, comparte tu fe con esta gente, pero no trates de convertirlo. Deja que Dios lo haga. Dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Amén. Así que esa es mi oración para todos nosotros, que entendamos que somos miembros en el cuerpo de Cristo y que somos necesarios en la iglesia. En cierto versículo leemos, creo que Pablo menciona y dice que no debemos de quedarnos en casa por costumbre o como otros acostumbran a hacerlo, sino que vengamos a congregarnos, a estar unidos. Hermanos, somos necesarios unos de otros y de veras necesitamos poner eso en práctica. Amén. En el nombre de Jesús. Pero vamos a ver en segunda parte la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Ya vimos que somos un cuerpo en el Señor, somos su cuerpo y Él es la iglesia, Él dirige la iglesia, es su rebaño, somos su rebaño. Amén. Pero ahora vamos a ver cómo es que, cuáles son algunas de las funciones. No menciona en estos versículos todas las funciones, hay muchas funciones, pero nada más algunas de ellas, y vamos a mirarlas en el verso 6 al 9. Dice el verso 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, ahora se refiere a las capacidades que Dios nos ha dado. Y yo estoy tan seguro que cada uno de nosotros poseemos por lo menos un don, una capacidad. Y es algo que Dios te ha dado como hijo de Dios, como hija de Dios. Y es mi oración que no desperdiciemos esa oportunidad de tener ese don que Dios nos ha dado. Que no lo metamos debajo de la tierra, sino que lo pongamos por obra, que lo pongamos a trabajar. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. La palabra dones, en este versículo es una palabra empleada para referirse a un regalo en particular que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha repartido para servir en ministerios. Así que cuando ya estás lista, Dios te da un don o te reparte más de uno y entonces ya estás listo o lista para involucrarte en el ministerio dentro de la iglesia. ¿Ok? Ya puedes servir. Cada creyente entonces posee más de un don. Y quizás alguien se imagina, o mejor dicho, piensa aquí, se pone a pensar, bueno, la realidad no sé cuál es el mío. No sé cuál sea mi don. Pregúntate ahí, ¿cuál será mi don? Si tú ya estás sirviendo en alguna área de ministerio,
posiblemente ya tengas un don que estás poniendo en práctica. Pero por lo menos, básicamente, existe un don que todos poseemos. Y ese es el don de ayudar. Amén. Bueno, ¿y en qué puedo ayudar aquí? Bueno, háganle esa pregunta al pastor de esta congregación. ¿En qué pueden servir? Pero si tú tienes el deseo de servir, eso es algo que Dios ha puesto en tu corazón. Y puedes partir de ahí. Pero otras personas, básicamente, tienen posiblemente el don de enseñar, ¿verdad? No todos tenemos el don de enseñar, pero si lo tienes, ponlo en práctica. Lo mismo, palabra de exhortación, unos tienen el don de exhortar a otras personas. Otras personas tienen el don de dar. La Biblia habla acerca del don de fe también, o es una fe especial, pero de cualquier manera, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos ha dado un don, debemos usarlo, debemos ponerlo en práctica. Ahora, entonces cada creyente posee un don, por lo menos. Ahora, los dones que Dios nos da también deben de ser usados de acuerdo a la medida de fe que Dios nos da o nos ha dado. Por ejemplo, si Dios te ha dado el don de ayudar, como acabo de mencionar, eso es lo que debes hacer. Si Dios te ha dado el don de enseñar, debes enseñar. Por decirlo así, yo no puedo hacer milagros, la verdad. No sé si mi hermano Héctor puede hacer milagros, pero yo no puedo hacer milagros. Dios no me ha dado tal cosa, el don de hacer milagros. Tampoco puedo hablar en lenguas o interpretar lenguas si Dios no me ha dado este don. ¿Okay? Pero me ha dado, digamos, otros dones que debo usar. Cualquiera que Dios, el don que Dios nos ha dado, debemos usarlo. Pero como dije al principio, debemos usarlo con humildad. Debemos hacerlo con mansedumbre, con sencillez de corazón, tratando de no lastimar a otra persona. Aunque tengas 2 dones, 3 dones, y digas, wow, ¿cómo es posible que yo tenga tantas cosas que Dios me ha dado? Pues Dios quiere usarte de ese modo, con tantos dones que Él te da. Miremos el verso 7, dice, o si de servicio en servir. Vamos a volver al verso 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, noten esto, que hace misericordia, con alegría. Qué bonito, ¿eh? Que cuando Dios reparte todas estas cosas a un rebaño, en realidad y puede ayudarnos a llegar a una madurez más sólida en cuanto a nuestra relación con el Señor. Pero otra cosa que debo mencionar es que los dones espirituales no se aprenden, ¿okay? No se aprenden, ni se enseñan. Porque si pudiéramos aprenderlos de otra persona, ya no sería un regalo que Dios nos está dando, sino algo que yo le pasé a mi hermano o que yo le enseñé a él. Pero no, tú no puedes aprender a hablar en lenguas. ¿O sí? Podemos aprender un idioma, inglés o español, cualquier idioma, pero no hablar en lenguas angelicales. No podemos enseñar a otro cómo hablar tampoco. Tampoco puedes aprender a sanar enfermos. Y hago mención de esto porque muchas personas tratan de ayudarte a hablar en lenguas. Allá afuera, bueno, obviamente mi esposa y yo invertimos
varios años, unos 10 años, en una iglesia pentecostal en donde se hacen todas estas cosas, en donde uno le enseña a otro cómo hablar en lenguas. Y eso no está bien, porque los regalos, los dones son de Dios. Amén. Él los da a la persona que Él quiere darlos, cuando Él quiere darlos. Y no podemos nosotros aprender estas cosas. Pero hay gente allá afuera que manipulan unos a otros. Y que básicamente se empujan al suelo y caen al suelo. Y eso es básicamente, no es bíblico, todas esas cosas. Otra de las cosas que pasa allá afuera es de que cuando tú no hablas en lengua, no sé si has tenido la experiencia, que alguien te va a decir, bueno, es que tú no tienes el Espíritu de Dios. Y eso es mentira. Si alguien trata la manera de manipularte así, no lo creas, porque las Escrituras dicen con toda claridad de que a partir del momento que nosotros venimos a la fe, amén, ese día el Señor nos convirtió en el templo de Dios. Nos dio su Espíritu, nos hizo nueva creación. Somos el templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, las personas que hablan estas cosas, no les pongas atención. Pero digo esto para que ustedes tengan mucho cuidado. ¿Ok? Veamos ahí 1 Corintios 12:4, dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones. Vamos a ver una vez más de quién vienen estos dones. Y vamos a darnos cuenta también que no todos hablamos, o mejor dicho, no todos manifestamos los mismos dones. Porque Dios quiere básicamente emplearnos, usarnos a todos nosotros. A Él le doy un don, allá otro don y acá otro don. Porque Dios quiere que nos, básicamente que sirvamos en diversas áreas en la iglesia. Que los pongamos en obra. Pero dice ahí, ahora bien, hay diversidad de dones, noten esto. Pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Verso 7, pero a cada uno, note esto por favor, esto es muy importante para todos nosotros. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En primer lugar, lo que Dios te va a dar a ti es para tu provecho, para tu propio crecimiento, pero también para que ayudes a los demás. Para provecho. Luego dice el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu, y comienza a decir, es dada sabiduría. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es, digamos, se puede decir palabra de Dios en un momento difícil para consolar a una persona. No sé si has tenido la experiencia en donde tal vez emocionalmente has estado herido o herida y no sabes qué hacer. Y luego de pronto un hermano en la fe viene y te dice algo de las Escrituras y te anima y te levanta y luego de pronto ya tú te encuentras con otra perspectiva, con otro sentimiento ya bajo el control del Señor. Y se te dio tal vez algún consejo bíblico y luego te sientes animada. Esa puede ser palabra de sabiduría. Y hay personas que tienen esta capacidad de mirar a una persona que sufre, que tiene algún problema, y Dios les da la capacidad de hablar palabra de sabiduría. A otros, dice el verso 9, fe por el mismo Espíritu. Está hablando de un don de fe. La fe, hermanos, aquí de 1 Corintios, aquí en el verso 9, es una fe especial. ¿Okay? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, todos tenemos una grisma de fe, o sea, una fe bien pequeñita, pero que es suficiente para aceptar a Cristo Jesús. Y todos venimos a Jesús por medio de la fe en Él. Pero luego que estamos en Cristo Jesús, amén, Él quiere usar tu vida y luego Él te reparte una fe muy, muy especial.
Ese es un don de Él. Posiblemente los que tienen este grado de fe, una fe especial, Dios podía usarlos en sanidades, para que pongan manos sobre enfermos y sanan. Pero a otros fe, dice, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, ¿se dan cuenta? Dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y ahí en verso 10 dice, a otros hacer milagros. Y yo les decía hace un momento, yo no sé hacer milagros, no es mi don. Pero yo sé que Dios me ha dado dones y debo de ponerlos en uso. Hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. Noten esto, es muy importante. Porque ya he dicho de que hay personas que quieren manipularte allá afuera y te trataron o tratan de enseñarte a hablar en lenguas. Y si no las hablas, te dicen, tú no tienes el Espíritu de Dios, y eso es mentira. Ponen el hablar en lengua como la única evidencia de que tú tienes el Espíritu de Dios. Y eso es un error. Porque dice, a otros el Espíritu de Dios les da diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Posiblemente Dios te dé la habilidad de hablar en lenguas y en adición a eso te puede dar la interpretación de hablar en lenguas. Verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Noten esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es posible que tú quieras un don, un regalo de Dios porque quieres trabajar en la iglesia. Órale, yo quiero este don porque quiero servir a Dios. Puedes pedirlo, amén, a Dios. Pero si Él no quiere dártelo, no puedes forzarlo a que te dé lo que Él no te va a dar. Tal vez Él tenga algo diferente para tu vida. Pero sea lo que sea que Dios te da, amén, recuerda, no es solo para ti. Es para que lo pongas en uso en la iglesia y crezcamos juntos en unidad. Si vamos ahí mismo al verso 29, dice en el verso 29, este versículo es muy importante porque estamos aquí, Pablo diciendo en estos versículos que básicamente Dios no es quien, ¿cómo podía decir? Que Dios es el único que da básicamente los dones a las personas que Él quiere darles, y nos está diciendo de que no todos hacen milagros, que no todos hablan en lenguas, pero lo hacen de una manera retórica, y dice en el verso 29, ¿son todos apóstoles? Está hablando retóricamente. ¿Son todos apóstoles? Y es uno de los versículos que podemos emplear cuando alguien trata de infundirnos que no tenemos el Espíritu de Dios por no hablar en lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y obviamente no nos da la respuesta, pero es una pregunta retórica, que la respuesta a todas estas interrogantes son no. No todos hablan en lenguas, no todos sanan, no todos hacen la misma cosa. Así como nuestra mano, básicamente nuestro cuerpo tiene diferentes funciones, cada miembro, así también en el cuerpo de Cristo. Dios nos da dones diversos para operarlos en la iglesia. Amén. Y una vez más, entonces, los dones del Espíritu Santo, Él los reparte como Él quiere, a quien Él quiere. ¿Y cómo debemos usarlos? Debemos usarlos en humildad. Amén. Si Dios te ha dado muchos dones, úsalos. Es mi oración realmente en este lugar, que Dios dé muchos dones entre ustedes y los pongan en práctica, amén, para el beneficio del cuerpo, el beneficio de la iglesia. Y si lo hacemos, nos ayudará a promover la unidad, nos ayudará a promover la igualdad y podremos edificarnos unos a otros. Es lo que Dios quiere, que nos edifiquemos unos a otros. Y a lo mejor alguien diga, bueno, yo
quiero que Dios me dé algún don. No sé si tengo uno y no sé cómo comenzar o dónde comienza todo esto. Pero la verdad es que todo comienza recibiendo a Jesús en tu vida. Amén. Si tú le das tu corazón a Cristo Jesús, obviamente Él te va a dar dones en tu vida, porque Él no te va a llamar a su cuerpo, no te va a añadir al cuerpo para que calientes sillas. Obviamente vas a estar sentado, vas a permanecer sentado un tiempo, vas a estar aprendiendo las Escrituras y vas a crecer. A medida que tú lees las Escrituras, cómo te dedicas a la Biblia, a la lectura, cómo te dedicas a la oración, estás creciendo. Y me recuerdo el proceso de un bebé, ¿no es cierto? Cuando un bebé nace, el bebé no puede correr, no puede llevarse la comida a la boca. El bebé tiene que crecer, tiene que alimentarse. Y después de crecer este muchacho, este bebé llega a un tierno ya más madurito, después a un niño, después a un adolescente, y básicamente ya empieza a emplear sus miembros de su cuerpo. Pero pasó cierta etapa para llegar a esas alturas. Y lo mismo nosotros, cuando venimos a la fe, podemos pasar sentados, dedicados a la Biblia, a las enseñanzas de la Biblia, en la oración, y todo depende cuánto tú inviertes en estas cosas, y luego Dios te va a dar los dones que Él tiene para tu vida, y luego tú serás útil en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Esa es mi oración. Así que si hay alguien una vez más entre nosotros que diga, bueno, no sé dónde empezar, empieza por ahí. No hay otra manera de empezar. Y yo quiero ser útil en el rebaño, ¿ok? Y yo sé que todos ustedes que han venido a la fe tienen los mismos deseos. Pero si alguien dice, bueno, no sé cómo empezar, esta es la manera de empezar. Dale tu vida a Cristo, invierte tu vida en las Escrituras, ora con frecuencia, siempre, comparte con otros y verás si Dios te va a dar lo que necesitas para involucrarte y crecer juntos, amén, en armonía.